Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros para contaros aquellas cosas que nadie os cuenta y que aquí os desvelamos. Hemos visto que la fórmula de colgar vídeos os ha parecido bastante interesante. Bastante más interesante que colgar el audio y explicaros aquellas cuestiones únicamente con la voz. Parece que las imágenes refuerzan bastante más aquello que os estamos contando. Podéis ver a aquella persona que os lo dice. Es quizás un medio más natural. Esto no es la televisión, que duda cabe, pero dentro de nuestra capacidad mediática intentamos estar ahí. El hecho de colgar vídeos tiene un problema adicional, un importante problema añadido, y es que estamos bajo el control de YouTube. YouTube, en otras ocasiones, y no hace demasiado tiempo, se ha dedicado a borrar algunos canales importantes donde informaciones como la que aquí os ofrecemos se estaba ofreciendo al resto de la ciudadanía, de aquellas personas que tenían acceso en lengua española, en lengua castellana, a esa información. Por ejemplo, el canal de Albrosa fue cerrado, tenía un montón de vídeos, muchos de los cuales habían sido traducidos por él desde otros idiomas, desde otros países, para que la gente tuviera, como ya he dicho antes, acceso a esa información. Bueno, pues YouTube, alegando las famosas, vamos a decir, leyes por las cuales se infringe el copyright de otra serie de material audiovisual, bueno, pues han decidido cerrar el canal de Albrosa. Esto nos puede ocurrir mañana a nosotros, aunque, como veis, lo que estáis viendo pues no creo que tenga mucho copyright, porque lo que estáis viendo es la cara de aquel que os habla, que desde luego no tiene, como ya he dicho antes, demasiados derechos de autor. Mis derechos de autor son más que nada físicos que virtuales. Podéis hacer lo que queráis con estas imágenes, siempre y cuando, desde luego, respetéis a aquel que os está hablando. Bien, sea como fuere, vamos a entrar en harina y os vamos a contar a lo que hemos venido hoy aquí. Os vamos a contar los 10 métodos modernos de control mental. Cuanto más se investiga el control mental, se llega a la conclusión de que existe una secuencia de comandos, de grupos coordinados que han estado vigentes durante mucho tiempo con el objetivo de convertir a la raza humana en una especie de autómatas no pensantes. Esos autómatas no pensantes durante mucho tiempo han sido doblegados por una especie de poder que existe sobre las masas. Este control mental ha sido orquestado por los que estudian el comportamiento humano con el fin de hacer doblar la rodilla a las grandes poblaciones humanas a su voluntad. Esta pequeña élite, que lo está consiguiendo ya desde hace mucho tiempo, ha entrado en una fase muy peligrosa. Ellos han tomado el control de la mente a una dimensión ya física, o sea, físicamente han conseguido acceder a nuestras ideas, pensamientos, nuestras emociones, etc. Esta dimensión física y científica, que amenaza en convertirse en un estado permanente si no percibimos las herramientas que tienen a su disposición y las herramientas que nos están aplicando sobre nosotros, conseguirán hacer de este mundo una especie de dictadura tecnocrática global a escala mundial. Los métodos modernos de control mental, como ya he dicho antes, son, aparte de tecnológicos y psicológicos, intrínsecos. Las pruebas muestran que solo debido o gracias a la exposición pública, a la denuncia, como estamos haciendo ahora mismo, de este tipo de situaciones, podremos evitar sus daños en parte. Esta propaganda, que parece que nos están grabando en nuestro cerebro, utiliza unos mecanismos en algunas ocasiones más difíciles de controlar, mecanismos que no podemos controlar con la mera denuncia y que pasan por supuesto por el aparato y el complejo militar industrial, que consiguen mejorar y desarrollar con la investigación y el desarrollo esas técnicas físicas intrínsecas de control mental. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema del que estamos hablando y os vamos a contar los 10 métodos utilizados habitualmente para dominar nuestra mente y controlar nuestro comportamiento. El primero de ellos, y quizás el más antiguo, es la educación. La educación humana ha sido siempre muy importante, es un método obvio. Sin embargo, sigue siendo uno de los más intrínsecos. Todo aspirante a dictador siempre ha tenido la fantasía de adoctrinar a los impresionables niños, por lo que este ha sido un componente central en las tiranías a lo largo de la historia. Si os dais cuenta, con cada cambio de gobierno democrático se modifican las leyes de educación. Unos se autodenominan socialistas y deciden escoger modelos ético-laicos para enseñar a nuestros hijos.
Otros, que se autodenominan populares, aplican modelos cristiano-adoctrinarios. Si os fijáis bien, ambos tienen un fuerte nexo. Enseñan básicamente a los niños modelos de conducta. Me vais a perdonar, hoy tengo un mal día y me estoy quedando sin voz. Pero bueno, intentaré continuar. Como ya he dicho antes, estos modelos tienen una especie de nexos. Este nexo está basado en el control del modelo de conducta y de las reglas. Y si ambas se saltan, serán presas del castigo del Estado o del castigo de Dios, dependiendo del método de enseñanza. Realmente lo que consiguen con esto es que cuando seamos mayores hay muchas cosas que no podamos hacer. No porque no podamos, sino sencillamente porque desde pequeño nos han dicho que no podemos. Limitan nuestra mente, han limitado nuestra capacidad de crear, nuestra creatividad. Nos han dicho que hay un estrecho camino por el cual tenemos que circular y efectivamente de ahí usted no se puede salir. Todas estas dictaduras democráticas, basadas en muchas ocasiones, como ya he dicho antes, en esa bipolaridad de partido, como es el Partido Socialista y el Partido Popular, los demócratas, los republicanos, los laboristas, los conservadores, toda esta especie de bipolaridad en realidad es una amalgama que tiene el único objeto de controlar la mente de nuestros niños. En realidad, y se lo voy a decir desde aquí, lo que habría que enseñar a nuestros niños es espiritualidad. Ha habido grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. Eso es lo que habría que enseñar a nuestros niños desde pequeños. Pero hay un claro problema. Una población espiritualmente activa es una población incontrolable. Y desde luego eso no le interesa a la élite oligárquica que nos domina y nos controla. Continuemos. Existe un segundo punto, un punto que podremos denominar algo así como publicidad o propaganda. Edward Bernays es citado como el inventor de la cultura consumista. Fue el principal diseñador de la idea «tu personalidad está definida por lo que consumes». Una bonita frase. Esta idea se concebió inicialmente para productos tales como los cigarrillos, por ejemplo, o otras cosas. Sin embargo, Bernays señaló también en su libro en 1928, que se titulaba La propaganda, que la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Esto puede verse más claramente en el Estado policial moderno. Si os dais cuenta, el ciudadano tiene cada vez mayor cultura de soplón o de chivato, envuelto en una pseudopatriótica guerra contra el terrorismo, el tabaco o cualquier otra causa que el Estado considere. El ciudadano se alinea, se siente empáticamente atraído. De tal modo que este ciudadano delator se sentirá feliz cuando actúe como un vulgar chivato. Pero este mismo ciudadano no se moverá cuando alguien esté injustamente dando una paliza a otra persona en la calle, porque vemos claramente que esto lo que hace es fomentar la cobardía social. También, se anima esta labor de policía ciudadana, fomentando lo que se denominan las denuncias anónimas. Sea como fuere, toda la estructura mediática se ha combinado con el gobierno para que los medios de comunicación avalen esa idea que el gobierno quiere poner en marcha, y de tal modo que al mostrar que desde las películas, la televisión, la radio, los medios impresos de forma íntegra nos dan ese mensaje globalmente, nosotros pensamos que al venir simultáneamente toda esta información de manera coordinada se está haciendo o se obra de manera correcta. Entramos en una especie de sintonía con la identificación de esos mensajes que nos inducen a pensar de que al venir de todo este tipo de fuentes, pues lo que nos están contando es única y exclusivamente la verdad. Estos no son mensajes subliminales. Esto es sencillamente propaganda de guerra. De una guerra económica ligada a la esclavitud humana. Bien. Vamos bien de tiempo y continuamos con esas técnicas de control mental. En la tercera parte vamos a hablar de lo que se denomina la programación predictiva. Nos cuentan una idea de cuál va a ser el futuro y luego ese futuro se desarrolla. Muchos todavía niegan que somos seres preprogramables. Eso es falso. La programación predictiva tiene su origen predominantemente en Hollywood, donde la gran pantalla nos muestra una gran visión hacia dónde se dirige la sociedad. Basta con echar una mirada al pasado y revisar los libros, las películas que en su momento se pensaban que eran exageradas, que eran de ciencia ficción, hoy en día se han plasmado en una realidad que vivimos y que sentimos. E incluso hemos ido bastante más allá que aquello.
Esto usted lo puede comprobar fácilmente desde los antiguos textos de Julio Verne hasta la actualidad. Todos los films, películas de ciencia ficción, etcétera, se han plasmado en una realidad. Y es porque ellos sabían exactamente hacia dónde se dirigían las sociedades y nos mostraban el camino que debíamos de seguir. Continuamos. Existe lo que yo denomino una bipolaridad social. Una bipolaridad. Nos crean la tesis y la antítesis. Y cada uno elige. Pero de ahí usted no se salga. Esto ocurre en el deporte, en la política, en la religión, en todo. Algunos podrían ofenderse al ver que estoy hablando de la religión, o incluso la política. Pero desde luego también el deporte es un importante medio de control mental. El tema central del mismo es eso de todo está dividido y si lo divides, vences. Las técnicas son muy simples. Lo que se produce es una especie de cortocircuito en la tendencia natural de las personas que cooperan para la supervivencia. Enseñarles que existen y que se deben crear dobles equipos. Tú eres del Madrid, tú eres del Barça, tú eres cristiano, tú eres musulmán. Nos enseñan la bipolaridad. Tú eres del PSOE, tú eres del PP. Creo que sabéis exactamente a qué os estoy hablando. Eliminan la diversidad y crean la bipolaridad. Eso es lo que a ellos les interesa. Esta eliminación de la bipolaridad, de la diversidad, tiene evidentemente la idea clara y central de que nosotros reduzcamos nuestra capacidad de creatividad. No seamos tan creativos, seamos única y exclusivamente bipolares, positivo, negativo, seamos binarios, seres binarios, los seres binarios son mucho más controlables. En la cuestión de los deportes, estos siempre han tenido un papel clave como la distracción tribal. En un importante evento deportivo, el país se paraliza hasta puntos casi ridículos, donde las protestas, la desesperanza, la euforia, la crítica, la estrechez de miras hacen de la masa social un patético ejemplo de hasta qué punto somos controlables. No es de extrañar las enormes sumas de dinero que mueve el fútbol y otros deportes. Ellos saben que son las inversiones más adecuadas para silenciar nuestra mente a cuestiones mucho más importantes. ¿Usted recuerda la frase ¿siente el deporte? Pues sí. Sientes, dejas de pensar, te cortocircuitan la capacidad de análisis humana y pasamos de pensar con el cerebro mamífero a pasar a pensar con el cerebro reptil. Piense que la identificación bipolar nos crea la idea del bien y el mal. Tal partido es bueno, pero el otro es malo. Este equipo es bueno, pero el otro es malo. Mi religión es buena, pero la otra es mala. Pensamos en esa bipolaridad. Nos sitúa al bien y al mal. Nos sitúa en la tesis y la antítesis. No nos deja elección. En realidad lo que ocurre es que ambos lados son lo mismo, exactamente lo mismo, el mal. Nos han enseñado a pensar en blanco y negro, pero créanme, existen los colores, hay una dinámica, hay una diversidad en todas aquellas decisiones que podamos tomar, una diversidad que han eliminado, y esa es una técnica de control mental. Bueno, voy a continuar, tengo unos pocos minutos más y voy a continuar con el quinto punto. Como sabéis, YouTube me ha limitado a 15 minutos las exposiciones, entonces creo que me quedan un par de minutos y en estos 2 minutos os voy a explicar los alimentos, el agua y el aire como método de control mental. Toxinas, aditivos, modificación genética de los alimentos y otros venenos están literalmente dañando nuestro cerebro y alterando nuestra química mental, para crear docilidad y apatía. Por ejemplo, el flúor en el agua se ha demostrado que está relacionado con un menor coeficiente intelectual. El aspartamo y el glutamato monosódico y las excitotoxinas, que sobreexcitan las neuronas, hacen que éstas lleguen incluso a morir. El acceso fácil a la comida rápida que contiene esos venenos en general ha creado una población que carece de enfoque y de la motivación suficiente para cambiar las cosas. La mayor parte del mundo moderno está perfectamente preparado para la receptividad pasiva y la aceptación de las normas de la élite dictatorial. Si usted decide revisar inteligentemente su dieta, verá que le están dando sustancias dopantes que inhiben su capacidad de reacción
y le postran como ser inactivo y sumiso. ¿Qué decir del aire, por supuesto? Un método totalmente contaminado, y no estoy hablando del CO2. Contaminado por metales pesados y extrañas combinaciones, unos cócteles rarísimos que parecen surgir de esas sospechosas estelas llamadas chemtrails, con la que hacen algo que desconocemos, pero que a buen seguro no es beneficioso para nuestros intereses, pero sí para los intereses de esos reptiles que nos dominan en la sombra. Puede leer esta frase metafóricamente si lo desea. Sea como fuere, el límite de los 15 minutos ha sido superado y os invito a que escuchéis la segunda parte de los 10 métodos de control mental en el próximo videoprograma que os entregaré mañana. Sin más, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo videoprograma.